Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión continuaremos platicando de cuáles son las partes de la administración, las etapas que nos van a servir para administrar de la mejor forma y optimizar los recursos que tenemos en una organización. Estas etapas van por partes. Nosotros el día de hoy vamos a hablar concretamente de la planeación. Para eso vamos a recordar un poquito cuáles son los temas que hemos visto y a partir de ellos ir comentando sobre todo los elementos nuevos que vamos a agregar a lo ya visto. Lo primero que vimos en la clase fue cuáles son los pilares que sostienen a la administración. Pueden ser los pilares, pueden ser las formas o ustedes les pueden llamar como quieran, solo ubíquenlos. El que tiene que ver con el dinero, llamado el financiero, que obviamente es el valor que va generando nuestra organización, nuestra empresa y eso que le vamos agregando con el tiempo. Los clientes, que son justamente las personas que van a consumir nuestros productos, es decir, el nicho del mercado al que nosotros nos dirigimos y que debemos de cuidar en términos de satisfacción, de retener al cliente y de mantener esa cuota de mercado que tenemos o esa parte de mercado que tenemos. También los procesos internos, que era otra parte súper importante y que yo les decía, la receta secreta que tiene su organización para mantenerse en el tiempo. Obviamente ahí tenemos que hablar de calidad por default, o sea, no decir productos de buena calidad, porque eso ya lo tenemos, esa es nuestra obligación hacerlo, sino que otra cosa damos, el tiempo de respuesta, los costos, sin sacrificarnos y bueno, por supuesto la introducción de nuevos productos. Finalmente también el otro pilar que es súper importante es el de los recursos humanos, es decir, el personal, la formación y el crecimiento, la satisfacción que ellos tengan, porque al final son los primeros clientes de la organización y de ellos dependerá que la organización lo que transmita sea bueno o no. Entonces las finanzas, los clientes, los procesos y el personal van a ser los pilares de la organización. Otro elemento que vimos en la clase fueron los tipos de empresas que existen. Y recuerden que hay varias clasificaciones dependiendo de su tipo. Por el fin que persiguen pueden ser empresas lucrativas y no lucrativas. Recuerden que las lucrativas son las que buscan generar recursos y aquellas que buscan otras cosas, aunque requieren recursos para sobrevivir, pero su fin es otro. También están las empresas por su giro, por su actividad o giro, es decir, desde aquellas que transforman la materia prima, aquellas que solamente comercializan o aquellas que imparten o dan servicios. En el caso particular de nosotros, pues somos una empresa de transformación porque la materia prima se transforma. También está el tipo de empresas dependiendo del origen de capital, que el capital puede ser privado, puede ser público o mixto. Cuando es público es porque el Estado lo aporta. En este caso, la empresa es una empresa privada y dentro de los tipos de empresa están las microempresas, las pequeñas, las medianas y las grandes, que en este caso se considera, recuerden, el volumen de ventas, el número de empleados, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro caso, que es un emprendimiento, vamos a decir que por el fin que persigue es una empresa lucrativa, por su actividad o giro es una empresa de transformación, por su origen de capital es una empresa privada y por el tamaño es una microempresa. Entonces, una vez que hemos ubicado los tipos de empresa, nosotros empezamos a hablar de las etapas que hay en la organización y esas etapas se refieren a 4 partes específicas: la planificación y la organización y el control y la dirección. Estas etapas son importantes porque siempre van a estar presentes en la organización. Lo que les comentaba hace un momentito del tipo de empresas, pues una vez que se define ya no requerimos más. Pero en las etapas tenemos que estar conforme pasa el tiempo, siempre estar revisando, reestructurando en caso de que sea necesario, para que siempre la organización se encuentre en óptimas condiciones y por supuesto se optimicen los recursos. Ahora, vamos a ver las dos primeras, planificación y organización. Vamos a separarlas porque la planificación y la organización tienen que ver con la parte estructural, la parte que le va a dar sostén. Hagan de cuenta y comparado con un edificio, lo que va a sostener al edificio.
no los muebles, no las paredes, no las personas, sino aquella estructura, los cimientos, los postes, los castillos, no sé, todo lo que va antes, el drenaje, cómo va a llegar el agua, dónde va a estar el estacionamiento, etcétera, aquello que le va a dar sostén a la organización. Ya después, pues solo le ponemos los cristales y para separar las habitaciones utilizamos algún material de separación para poder moverlo, a lo mejor los muebles, el estilo, el diseño, pero eso será otra parte diferente. Aquí lo importante es la planificación y la organización que tiene que ver con la estructura. Y el control y la dirección tiene que ver con la parte, digamos, estética, con la parte de ver cómo funciona mejor y estarlo corrigiendo. Entonces, la organización es exactamente igual. En este caso, las primeras dos etapas, la planeación y la organización, juntas van a dar las etapas mecánicas de este proceso, es decir, el qué, el cómo, el cuándo y el para qué. Concretamente, en esta clase nosotros vamos a hablar de la planeación. Y vamos a ver que la planeación tiene una serie de elementos que debemos cuidar para que al final el resultado sea el que nosotros esperamos y que planeamos previamente. Para eso primero tenemos que cumplir esta serie de puntos que tenemos aquí y determinar cuál es nuestra misión, cuál es la visión que tenemos, cuáles son nuestros propósitos, los objetivos que tenemos, las estrategias, las políticas que vamos a seguir, los programas o métodos que vamos a utilizar, los presupuestos, es decir, el dinero, cuánto vamos a designar a cada cosa y por supuesto los procedimientos, es decir, las formas en que los vamos a hacer. Entonces, lo primero que debe de saber una organización, por muy pequeñita que sea, es, determinar cuál es su misión. Es decir, ¿para qué está hecha? ¿Qué es lo que hace? Entonces, la misión es la declaración del propósito general que tiene la compañía. Es decir, ¿para qué se crea? Entonces, la misión debe describir obviamente pues el concepto de la empresa, debe de describir la naturaleza del negocio, es decir, a qué se dedica, la razón por la que existe, la gente a la que sirve y los principios y valores bajo los cuales se rige. Entonces, fíjense cómo hay una serie de cosas que debemos de cuidar, pero en general la misión nos indica qué es lo que haces, o sea, a qué te dedicas. ¿Cuáles son algunas preguntas que nos pueden servir para determinar esa visión? Y aquí hay algunas, por ejemplo, ¿qué hace la empresa? Es decir, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su producto o servicio? Es decir, ¿qué vende? O sea, ¿qué servicios brinda? ¿Es una empresa que vende algún producto? ¿Es una empresa que brinda algún servicio? ¿Qué efectos produce consumir su servicio? ¿Te vas a ver bien? ¿Vas a contribuir a mejorar el medio ambiente? ¿Estás consumiendo productos que socialmente ayudan a otros? Etcétera. ¿Qué beneficios aporta? O sea, ¿qué voy a obtener al consumir ese producto? Obviamente hacia el público al que se dirige. Necesitamos saber, el público puede ser bastante amplio, pero necesitamos saber si son mujeres, si son varones, si son jóvenes, si son más adultos, si dentro del sector que elegimos, digamos mujeres, vamos a elegir mujeres que sean amas de casa, mujeres que trabajen, mujeres que sean empresarias, mujeres que se dediquen a la política, etcétera. Entonces, vamos a tener aquí una gama muy amplia de indicadores que a través de preguntas nos van a servir para formar la misión. Entonces, aquí por ejemplo tenemos algunas imágenes de diferentes empresas y nosotros debemos de preguntarnos cuál es la misión. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de una empresa que da espectáculos? ¿Cuál es su misión? Pues proveer de entretenimiento a las personas y que se esparzan un rato en algún momento de la vida cotidiana y disfruten al máximo al ver a algún artista o al ver algún espectáculo. Esa es su misión. ¿Cómo va a ser la empresa para lograrlo? Pues ese es otro punto, pero al final queda claro que la misión es otorgar esparcimiento a las personas en diferentes niveles.
¿Cuál será la misión para una empresa constructora? Pues su misión será construir edificios o casas funcionales que prevengan de las inclemencias del tiempo a las personas y que además estéticamente sean bellas y que estéticamente vayan con el ambiente. Pero al final su principal misión es construir edificios o casas que provean de espacios adecuados según la situación, oficinas o casas, a los seres humanos. Entonces ahí estamos hablando de una empresa de construcción. También puede ser que la empresa constructora se especialice en puentes o en vías para ferrocarril aéreo, etcétera. O sea, entonces la misión va a ir cambiando según sea. Ahora, imagínense el caso de una empresa que transporta contenedores. Esa es una empresa naviera. ¿Cuál será su misión? Pues seguramente transportar productos a todas partes del mundo y que lleguen en las mejores condiciones. Entonces, esa es la misión de esta empresa. ¿Cuál será la misión de una empresa que fabrica prendas? Pues su misión será proveer de diseños que tengan tendencia y que estén de moda a los consumidores, que bien pueden ser pues todo tipo, es decir, hombres, mujeres de diferentes edades. Entonces, la misión tiene que ver con la esencia de la actividad que hacen las empresas. Aquí tenemos algunas misiones, algunas misiones de empresas que son conocidas por ustedes para que vean más o menos cómo incluso se pueden reducir tanto cuando ya la gente conoce la marca. Por ejemplo, de Google, lo que nos dice su misión es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y bueno, eso es real. Nosotros podemos tener cualquier tipo de información organizada, porque apenas ponemos una palabra, la plataforma la busca, estos motores de búsqueda nos la dan y nos las ponen en orden de todo lo que hay referido a ese tema. Y además es muy accesible porque con un pago que hacemos de internet, pues podemos tener acceso a, no sé, a una infinidad de cosas que regularmente pues nos resulta útil. Ahora, ¿cuál es la misión de Coca-Cola? Coca-Cola nos dice que su misión es refrescar al mundo y hacer la diferencia. Pues refrescar al mundo no nos dice a lo mejor en qué sentido, sin embargo, el producto es tan conocido por todos que sabemos que se refiere a una bebida que nos va a dar un gran placer al tomarla. Nike. Nike es una empresa que lleva inspiración e innovación a cada atleta del mundo. En este caso, la marca Nike pues está enfocada al mundo deportivo. De hecho, inicia con el mundo deportivo. Obviamente, el mercado deportivo se va rompiendo y ahora se extiende, y propiamente los que luego lo consumimos no somos propiamente deportistas, pero se asume que la actividad que podríamos hacer llevando esos productos podría ser el deporte. Por otro lado está Adidas. Adidas es su misión liderar la industria de artículos deportivos con marcas basadas en la pasión por el deporte y el estilo de vida deportivo. También Adidas está enfocada al mundo del deporte, aunque a partir de los 80s, 90s comentamos que la moda leisure rompe con esta barrera y ahora se utiliza no propiamente para hacer deporte. Ahora, la misión entonces es lo que hace una empresa. La visión es aquello que imaginamos que podemos llegar a hacer o que podemos llegar a alcanzar y que debe de ser muy grande. O sea, la misión es lo real, a lo mejor es pequeño, pero la visión tiene que ser algo grande, porque estamos hablando de metas que debemos alcanzar en el tiempo. Entonces, la visión tiene que ver con lo que se espera lograr en el futuro, con aquello que imaginamos que vamos a alcanzar, con la expectativa ideal. A lo mejor no alcanzamos esa expectativa ideal, pero siempre debe de ser lo ideal, es decir, lo máximo a lo que se inspira y cómo planeamos conseguirlo. Obviamente todas las actividades que se hagan, los planes, todos los proyectos deberán de estar siempre encaminados a alcanzar esa visión ideal que se tiene de la empresa. Entonces, aquí en la imagen que tenemos, pues es clara, el negocio puede ser pequeño,
pero la visión tiene que ser grande, o sea, solo así podremos llegar a ella. Y además estamos hablando de que la visión es a largo plazo. Entonces, la visión es lo que va a dar sentido a los objetivos, tanto de corto plazo como de mediano plazo, y por supuesto al nivel estratégico, es decir, desde la dirección hasta la parte operativa, que nos va a ir indicando que cada una de las acciones que se van haciendo van a ir siempre encaminadas a lograr esa visión a largo plazo. Ahora, ¿qué preguntas nos podemos hacer para alcanzar esa visión? Primero, ¿cómo se ve la empresa en algunos años? ¿Cómo se adaptará la empresa a los desafíos del futuro? Que bueno, ya vimos que en estos tiempos los desafíos no están en el futuro, o sea, el futuro es hoy, y el futuro ya nos alcanzó. ¿Cómo nos vamos a adaptar a estos desafíos? ¿Cómo quiere la empresa ser percibida por el público o por sus clientes finales? ¿Cómo quiere ser percibida? También es una cuestión de visión. ¿Qué deseas aportar a la sociedad en el futuro? Hoy en día, como también como una estrategia de mercado, pues las empresas deben de ser socialmente responsables. Sí es una estrategia de mercado, pero deben de hacerlo por convicción, porque si solamente lo hacen como una estrategia, el resultado no es el que se espera al final. O puede ser que lo alcancen, pero al final pues será aparente. Lo mejor es realmente comprometerse con la sociedad en algún sentido. Entonces, estas son algunas preguntas que nos van a servir para construir la visión de la empresa. Ahora bien, ya llevamos la misión, el qué hacemos y la visión, lo que queremos ser a largo plazo. Ahora vamos a hablar de los valores empresariales. En realidad los valores empresariales son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una organización. De hecho, también caracterizan a una persona. Nosotros podemos identificar una persona como es, y cuando la describimos estamos hablando de sus cualidades y de sus valores. Obviamente en una organización pues los valores deben de ser positivos, deben de ser situaciones que ayuden a mejorar y a identificar en términos corporativos a la organización. Entonces los valores tienen mucho que ver con todo aquello que es la organización, y no sirven de nada si a la hora que se aplican en cada situación no se llevan a cabo. Entonces, aquí tenemos una tabla de los valores universales, es decir, el respeto, el liderazgo, la cordialidad, la prudencia, el trabajo en equipo, el compromiso, la honestidad, el diálogo, el entusiasmo, la solidaridad. Son solo algunos de los muchos que se pueden aplicar en una organización. Obviamente, en términos de organización, pues sería el clima laboral seguro, es decir, que el empleado se sienta feliz, se sienta contento, se sienta como si estuviera en casa. Obviamente que se estimule la creatividad. Cuando se hace un trabajo repetitivo, llega a ser cansado, entonces debe de haber cierta libertad para crear, cierta libertad de resolver. No olvidemos los procesos, o sea, estamos entre los procesos y la creatividad, empatarlos para que haya un equilibrio. También la cooperación entre los diferentes departamentos. No es válido que cuando hay errores se culpe a un departamento específico. La culpa jamás es de un departamento, porque cuando solamente se culpa a un departamento, entonces no hay un verdadero trabajo en equipo, ni hay ese clima laboral seguro, porque el trabajo en equipo se debe de dar en forma lineal, no departamental. Esa forma de administrar ya no funciona hoy en día. Al final, el proceso desde que entra hasta que sale el producto es resultado de todos los que participan en él. Entonces, esta parte debe de ser muy importante. Algo también que es determinante es que las personas que van a ser los líderes, es decir, los jefes de departamento, los gerentes, los directivos, en este caso cuando se está emprendiendo, la persona que está al frente debe de compartir sin problemas sus conocimientos.
debe de enseñar a los demás lo que sabe, se convierte en el maestro, en la guía, y esto va a hacer que los demás estén dispuestos a aprender, a cooperar, y la enseñanza debe de ser, aunque muchas empresas dan capacitaciones previas a que entren ya al área de trabajo, pero si no hay ese tiempo, la persona encargada, el líder, debe de dedicarle tiempo en las horas de trabajo a enseñar siempre cosas diferentes. Porque además los empleados no siempre están dispuestos a perder su sábado o su domingo a ir a un curso de capacitación. Es mejor que se haga en las mismas horas de trabajo. Entonces, cada cosa, cada situación es motivo de aprender, es motivo de compartir, es motivo de enseñar. Entonces, esa disposición siempre debe de estar de parte de los líderes. Esto hará que las personas estén aprendiendo en forma continua y bueno, siempre hay algo nuevo en lo que ellos se puedan actualizar. Ahora, respecto a las normas que establece la empresa, pues también son valores que debemos de respetar, es decir, pues la justicia, el reglamento, y que si se comete algún acto ilícito, pues se aplique en forma justa el reglamento y no se pase por alto con algunos sí o con algunos no, porque esto es lo que dará el ambiente sano dentro de la organización. Entonces, los valores empresariales, pues obviamente tienen que ver con la innovación, con la integridad, con la comunicación, la honestidad, el empoderamiento del que hoy día se habla mucho, es decir, el trabajo debe de ser la muestra de que una persona se puede superar en términos económicos, pero a sí misma, que es lo más importante, y reconocer que lo puede hacer, que puede salir adelante y que puede lograr cosas, más cuando se trata del tema de mujeres, que regularmente pues son las que históricamente están relegadas, pero también para un hombre, no tiene por qué quedarse ahí los años de su vida en un puesto que no le gusta y frustrado todo el tiempo, porque la misma organización le debe de dar las armas para ese empoderamiento. Obviamente la responsabilidad social de la que ahorita hablábamos tiene que ser un valor. Nosotros los diseñadores o las diseñadoras sabemos que el mundo está en crisis en términos ambientales y que gran culpa se la debemos a la industria textil. Entonces, a sabiendas de esa situación, a sabiendas del cambio climático que ya estamos viendo y de otros fenómenos naturales que nos van a afectar, entonces pues debe de haber una conciencia social corporativa con respecto a esa situación y trabajar con respeto, al medio ambiente y bueno, a las personas, al trabajo justo, al uso de materiales en forma responsable y sustentable, etcétera. Y aunque de repente las organizaciones no lo pueden cambiar tan fácil, pero sí ir haciendo o dando pasitos que nos vayan llevando a ese compromiso y responsabilidad social. Entonces, una empresa básicamente, cuando hablamos de la planeación, básicamente debe de tener clara su misión, su visión y sus valores. Estos tres elementos van a formar la estructura fuerte a partir de la cual vamos a poder construir otras cosas. Ahora bien, otro elemento importante dentro de la planeación son los objetivos. Los objetivos que tiene una organización. En realidad los objetivos son metas que la empresa se propone en el corto y en el mediano plazo. Si ya son de muy muy largo plazo, entonces empiezan a formar parte de la visión, pero los objetivos son a corto plazo y a mediano plazo cuando mucho, y los objetivos pues en general deben de ser específicos, es decir, cuál es el objetivo que tienes, por ejemplo, deben de ser medibles, es decir, cuánto o cuándo. Deben de ser alcanzables, es decir, metas realistas. No se van a poder metas que no se puedan alcanzar, es decir, van a determinar que aquello que ustedes tienen posibilidad de hacerlo, lo puedan realmente hacer, por el tiempo, por el dinero de inversión o por los factores que impliquen directamente. Ahora, los objetivos deben de estar orientados a resultados, es decir, qué vamos a alcanzar con todo esto y obviamente en un plazo definido. Entonces los objetivos deben de ser claros. Voy a alcanzar metas o la empresa va a alcanzar ventas de 50,000 pesos en un año o de 100,000 pesos en un año o de la cantidad que ustedes quieran a partir de las condiciones que van a tener para empezar a producir. Entonces los objetivos deben de ser
específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados y de plazo definido, que es lo que regularmente las empresas no tienen. Empiecen a trabajar y a ver qué sale, y a ver qué sale, y a ver qué sale, y pasan los años y a ver qué sale. Entonces, los objetivos deben de ser, según el tiempo, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, y según su alcance, generales o estratégicos, departamentales o tácticos, o específicos o por unidades. Entonces, en la combinación de estos, nosotros podemos determinar nuestros objetivos. Y aquí están algunas ideas que ustedes pueden tener para determinar esos objetivos. Primero, especificar claramente el objetivo, es decir, dónde y quién. Y entonces eso, aquí tenemos un ejemplo: incrementar las ventas de ropa infantil en el norte del país. Ahí está específico, o sea, nos está indicando dónde y a quién. Incrementar las ventas en el norte del país. Pero además el objetivo debe de ser medible. Entonces, para medirlo le vamos a tener que poner una cifra. Incrementar las ventas de ropa infantil en el norte del país en un 20%. Ahora ya estamos midiéndolo. Ahora, el objetivo debe ser alcanzable. 20% es mucho, o sea, es fácil poner el objetivo, pero es difícil alcanzarlo. Pero haciendo un análisis y realmente viendo qué cantidad de inversión tengo, con qué maquinaria cuento, qué equipo tengo, el personal, etcétera, pues metas realistas, lo que les decía, en vez de 20%, incrementar las ventas de ropa infantil en el norte del país en un 8%. Y además que sea relevante. Entonces, incrementar las ventas de ropa de bebé, tallas 6, 1 y 2 años en el norte del país, al 31 de diciembre de este año. Entonces, fíjense cómo de un objetivo que aparentaba ser claro, incrementar las ventas de ropa infantil en el norte del país, ya determiné incluso las tallas y ya determiné el porcentaje de incremento que vamos a tener en la penetración del mercado, y además ya determiné el día específico, o sea, al 31 de diciembre, en este caso la temporada más fuerte, otoño-invierno. Ahora, también existen las estrategias. Las estrategias son los procedimientos que vamos a utilizar para alcanzar esos objetivos. Entonces, puede haber una estrategia, puede haber varias estrategias, pero todas en su conjunto, como lo vemos en la imagen, al estar compartiendo esos engranajes, van a circular unas para mover a otras, y todas en su conjunto van a ayudar para alcanzar el objetivo general o ir contribuyendo a la visión de largo plazo. También hay políticas, también hay programas, también hay presupuestos, también hay procedimientos. Todos juntos contribuyen para que la planeación dé forma a esa organización que requiere de estructura. Por eso decimos que la parte de planeación y la organización forman parte de la parte mecánica y le dan estructura y soporte a la organización. Las políticas pues son las normas, es decir, la reglamentación general que se debe de seguir para actuar en ciertas situaciones. Los programas en realidad pues son proyectos más relacionados a situaciones específicas, designados a lo mejor a un equipo de trabajo, por ejemplo, que va a tener pues ciertos controles que se van a ver en otra parte, pero que se van a poder ir midiendo sus avances para conseguir el objetivo mayor. También hay presupuestos, es decir, todo este proyecto de planeación en realidad va a depender de cuánto dinero tenemos para aterrizarlo y a partir de esto pues hacer los objetivos que pensamos. Si nuestro presupuesto es corto y nuestro equipo de inversión es pequeño, no podemos aspirar a tener ventas gigantes porque no las vamos a cumplir. Acuérdense, tienen que ser alcanzables. Entonces, si el presupuesto es alto, pues entonces podemos proyectarnos un poco más. Va a ser muy importante determinar ese presupuesto en la etapa de estructura, de cimentación de la organización. Y finalmente los procedimientos, que van a ser las formas o los métodos que vamos a seguir pues para alcanzar o para ejecutar aquellas tareas que están determinadas. Entonces, en general,
Esas son las áreas que forman entonces la organización. Vamos a hacer un repasito rápido para que ustedes las vean. Entonces vamos a ver que vamos a empezar dentro de esta estructura de planeación. Está la misión, es decir, el propósito general de la compañía. También está la visión, que la visión es la idea general utópica, a la mejor, de lo que aspiramos a hacer a largo plazo, pero que las acciones que se van a ir haciendo poco a poco van a ir alcanzando esa visión. Y también están los valores empresariales, que en general son los principios o virtudes a través de los cuales se mueve la organización. Y finalmente están los objetivos, que nos van a indicar qué vamos a hacer en el corto tiempo y cuándo y cómo lo vamos a hacer. Y también están las políticas, los programas, los presupuestos y los procedimientos en general. Entonces, a grandes rasgos sería esa la parte de planeación que vamos a trabajar. Y vamos a ver el ejemplo de la tienda Zara, el caso de éxito de Zara. Ustedes saben, Zara es una empresa que ha tenido mucho éxito, que contribuyó en gran medida, sin que su creador lo supiera, a la moda rápida, a la fast fashion, porque él en su idea, cuando joven, fue contratado en una tienda que vendía camisas, que en aquel tiempo las tiendas de camisa tenían mucho éxito. Él fue contratado ahí y ahí aprendió el negocio. Más tarde sus hermanas también se integraron a esta tienda y también ahí conoció a la que sería su esposa. Y en esta experiencia lo que él veía es que debería de haber una moda que no tuviera intermediarios para que fuera más accesible al consumidor final. Él siempre pensó en eso. Nunca pensó que eso generaría una moda rápida y un consumo pues no adecuado y una destrucción del medio ambiente y otras cosas. O sea, él solo tenía en mente esa visión, que la moda, que las prendas llegaran en forma directa a los consumidores sin que hubiera intermediarios. Y poco a poco la construcción de esa visión se fue dando. Entonces, cuando él logra crear ya la marca Zara, después de haber intentado varias cosas y donde la familia participa, pues la marca Zara tiene un éxito que va a ir rompiendo primero los países, y luego las regiones, hasta que, bueno, pues tiene tiendas por todo el mundo. Actualmente ya el señor Amancio Ortega, que es su iniciador, pues ya es una persona mayor. Yo creo que ya rebasa los 90 años seguramente, pero su filosofía siempre fue muy clara. Entonces eso es lo importante, que ustedes cuando tengan un negocio sepan muy claro hacia dónde van. Ellos, bueno, fueron los originarios. Ella fue su esposa, ya actualmente ella murió hace algunos años. Y bueno, la misión de Zara es esta: desarrollar prendas de ropa de una gran calidad, cumpliendo con las demandas y expectativas de sus clientes. Ahí está su misión. Visión: ser la empresa textil líder del mercado, estando siempre a la vanguardia, teniendo las últimas tendencias en moda, así como llegar a cualquier zona. Sigue trabajando en eso, pero realmente ya lo ha logrado. ¿Y cuáles son los valores de Zara? Orientación al resultado, superación, honestidad, implicación y trabajo en equipo. Entonces, bueno, con este ejemplo me despido, chicas. Y bueno, sin olvidar que para tener un proyecto a mediano y largo plazo debemos de tener muy claro quiénes somos como organización y hacia dónde queremos llegar. Bueno, espero que les haya quedado clara la clase y nos vemos en la siguiente charla. Cuídense mucho.